Buenos días, queridos alumnos. Hoy nuevamente nos encontramos en el curso de Ciencia y Ambiente. El tema a tratar va a ser los animales vertebrados. Si vemos en esta imagen, vemos diferentes tipos de animales. Vemos animales acuáticos, animales que viven en la selva, animales que viven en zonas áridas y animales que vemos en zonas eh, áridas, como en África y también en la Amazonía vemos, ¿no? Lugares donde está poblado no solamente de animales, sino de diferentes tipos de plantas. Hay animales que viven en zonas de hielo, como por ejemplo el oso polar y otros. Y hay otros que viven en las montañas. Algunos animales, como estamos apreciando en las imágenes, son animales que tienen pelo, otros solamente tienen piel, algunos tienen plumas, pero muy esporádicamente en esta imagen vemos animales, como en el caso de las mariposas, que son diferentes a ellos. Entonces, los animales se clasifican en dos grupos, los vertebrados y los invertebrados. Hoy vamos a tratar el tema de los animales vertebrados. Entonces nos preguntamos, ¿qué son los animales vertebrados? Bueno, los animales vertebrados son aquellos que están dotados de una espina dorsal. ¿Qué es una espina dorsal? Es un conjunto de huesos que se encuentra en la parte de la espalda de estos animales. Esto hace que a su vez se divida el cuerpo en dos mitades, ¿no? Idénticas. Esto se llamaría simetría bilateral, porque tiene dos lados. Normalmente el cuerpo de estos animales se va a sectorizar, quiere decir que se va a dividir en sectores, como por ejemplo cabeza, que es en la parte superior, tronco, más conocido como tórax o abdomen, y la cola. También se sectoriza en lo que es las extremidades superiores y las extremidades inferiores. En un ejemplo de estos animales vertebrados tenemos el más comúnmente que tenemos en casa muchos, es el perro, el loro, que es un ave, el tucán también es un ave, y el tiburón, que es un tipo de pez. Continuando, nos preguntaremos entonces, ¿qué tienen estos animales vertebrados? Como dijimos anteriormente, estos animales tienen una columna vertebral y a su vez tienen esqueleto óseo, huesos internos o cartílagos. Estos animales también se diferencian y forman diferentes grupos. Estos grupos son los mamíferos, las aves, los peces, los reptiles y los anfibios. Nos preguntamos y decimos entonces, si son vertebrados y se dividen en estos grupos, ¿qué son entonces los mamíferos? En la imagen podemos ver a simple vista que el mamífero siempre está acompañado de un animal, los pequeños con otros animales más grandes. Estos se llaman las crías, ¿no? Los animales pequeños son las crías. Entonces, ¿qué pasa? Estos mamíferos que vamos a tratar son aquellos que en la tierra su cuerpo está cubierto de una piel, ¿no? Ya sean pelos, y sin embargo los mamíferos marinos, su piel es totalmente lisa. Estos, todos ellos alimentan a sus crías mediante la leche. Su característica de los mamíferos es que respiran a través de los pulmones. Tenemos el caso del mono, el tigre, ¿no? El murciélago, como estamos viendo aquí, el oso polar. En el mar tenemos el delfín y otros. Acá también vemos el perro, el gato, que son los que comúnmente hablando,
Y este que tiene una característica especial que también es mamífero, que es el ornitorrinco. Muy bien, seguiremos entonces preguntándonos qué otro tipo de animales vertebrados existe. Existen también las aves. ¿Y qué son las aves? Las aves son unos animales que generalmente su cuerpo está cubierto de plumas. Estos poseen 2 patas y 2 alas. La mayoría de las aves vuelan, algunas no. Solamente nadan, caminan y corren. Estas aves respiran a través de ¿qué? De los pulmones. Los peces es otra categoría de los vertebrados. Estos tienen un cuerpo cubierto de escamas. En vez de extremidades superiores e inferiores, tienen lo que llamamos aletas. Con estas les ayuda a poder movilizarse, es decir, ellos se movilizan a través del nado. Ellos no respiran por pulmones, respiran por medio de bráqueas y ellos pueden vivir también tanto en los mares, que vendrían a ser aguas saladas, como en los ríos o lagos, que son las aguas dulces. Este tipo de animales, vamos a nombrar algunos, como el salmón, el tiburón, el pez espada, el atún y otros. Los reptiles, como su nombre dice, reta, caminan muy pegaditos a la superficie. Su característica de estos animales tienen cubiertos por una escamadura como si fuera madera y áspera. Hay reptiles, por ejemplo, que poseen caparazón, como por ejemplo la tortuga, y otros poseen las patas cortas y algunos no tienen patas, como por ejemplo la serpiente. Los que tienen patas cortas vendrían a ser el cocodrilo, la iguana y otros más. Entonces, algún ejemplo de reptiles, porque estamos viendo de una manera pequeña cada uno de los tipos de vertebrados, porque después especificaremos cada uno de los tipos de acuerdo al grupo que pertenece. Entonces, decíamos con respecto a los reptiles que tenemos, por ejemplo, el cocodrilo, la tortuga, la serpiente, la lagartija y la iguana. Bien, entonces recordemos que los vertebrados son animales que tienen huesos, ¿no? Internos, y los animales vertebrados se clasifican en 5 grupos. Estos grupos son los mamíferos, los peces, las aves, los anfibios y los reptiles. Hablando específicamente de los mamíferos, podemos decir que tienen un cuerpo cubierto de pelos, respiran por medio de pulmones, tienen extremidades como son más conocidas, llamadas como patas, excepto que animales, por ejemplo, los mamíferos acuáticos como las ballenas y los delfines, no tienen patas. Se desplazan caminando. Recordemos que existen otro tipo de animales, mamíferos, como el caso de la ballena y el delfín, que ellos se desplazan nadando. Se reproducen generalmente por este sexualmente, y ellos nacen vivos, por lo tanto se les llama que son vivíparos. Habitan generalmente en la tierra, con excepción de la ballena y el delfín. Bien, tenemos también los peces. ¿Quiénes son los peces? Son animales que en su cuerpo está cubierto de pelos, respiran por bráqueas, sus extremidades son sustituidas por aletas, se desplazan nadando, se reproducen por medio de huevos y habitan el agua. Las aves, su cuerpo está cubierto de plumas. Respiran por medio de pulmones, constan de alas y patas, vuelan por lo general, son ovíparos, nacen por medio de huevos y habitan la tierra. Los anfibios.
¿Qué son los anfibios? Los anfibios son animales que su cuerpo tiene una piel húmeda. Respiran por medio de pulmones, tienen patas para desplazarse, ¿no? Sus extremidades son patas y se desplazan de dos maneras, nada o salta. La forma de su reproducción es por medio de huevos, por lo tanto son ovíparos. ¿Y dónde viven? Como su nombre dice, anfibios. Estos animales tanto viven en el agua como en la tierra. Por último tenemos a los reptiles. Estos animales, su cuerpo está cubierto de escamas, ¿no? Respiran por medio de pulmones. A la vez tienen en sus extremidades patas y en algunos casos, como en el caso de las serpientes, no tienen patas porque reptan o caminan. Muy bien. Se reproducen por medio de huevos. Teniendo este resumen en cuenta, trataremos sobre los peces. Los peces, su hábitat natural es el agua, como podemos apreciar en la imagen, y son diversos tipos de peces. Hablaremos. ¿Qué son los peces? Los peces son animales acuáticos vertebrados. ¿Por qué se les llama vertebrados? Porque disponen de una columna vertebral. Esto hace que tengan un sistema óseo y en este grupo de vertebrados tenemos los peces que utilizan en lugar de pulmones, van a respirar por bráqueas, ¿no? Los animales, los peces que respiran por pulmones son los delfines y las ballenas. Ahora, para ratificar, los peces respiran en el agua por medio de bráqueas, no nos olvidemos. Estos peces se caracterizan porque no solamente viven en aguas saladas, como en el caso de los mares, sino también en aguas dulces, como los lagos y los ríos. Recordemos entonces que se calcula que en la actualidad existen un aproximado de 21.000 especies marinas. Ahora nos preguntamos, ¿y cómo nadan si no tienen patas? Muy bien, no tienen extremidades. Los peces nadan moviendo sus colas hacia un lado y hacia otro, es decir, hacia derecha y hacia la izquierda. Al mover la cola se van a apoyar en el agua, porque sabemos que el agua tiene fuerza, ¿no? O tiene textura. Al mover la cola, como decíamos, se van a apoyar en el agua y van a situarse detrás de ella para empujarse y avanzar. Es como una propulsión que se van a dar para ir avanzando poco a poco. O lo que es lo mismo, se desplazan un volumen de agua hacia atrás para conseguir la reacción hacia adelante. Y nos preguntamos también, ¿y cómo se reproducen? Dicen que son por medio de huevos. Cierto. Los peces se reproducen por medio de huevos. Su reproducción de ellos es de una forma externa. Su fecundación de los huevos se da de la siguiente manera. El pez hembra, ¿no?, va a expulsar de su interior los óvulos, ¿no?, es decir, los huevos, y el macho va a colocar sus espermas y de esta manera fecundará fuera en la superficie acuática, va a fecundar los óvulos, ¿no? Y de esa manera se reproducirán los futuros peces de acuerdo a su especie. Como vemos en la imagen, la hembra expulsa sus huevos y el macho sus espermas. Entonces se va a fecundar el óvulo, ¿donde? En el agua. Este huevo no tiene cáscara, ¿no?, sino solamente está cubierto por una membrana. Ahí se va a desarrollar el embrión, como estamos viendo, y una vez que ya se ha desarrollado, se va a desarrollar el alevin, ¿no? El alevin siempre va a tener a su lado el saco vitelino y después, pasado un tiempo, vemos cómo se van desarrollando sus aletas.
y va creándose el pez inmaduro. Muy bien. Nos preguntamos, ¿cómo se alimentan los peces? Bueno, por su hábitat natural, los peces suelen ser alimentados por otros, es decir, que son específicamente son carnívoros, se alimentan de otros peces. También se alimentan de larvas, es decir, de animales invertebrados, y la mayoría de los peces son carnívoros, aunque existen algunas especies que se alimentan de plancton o plantas y algas. Bien, estamos viendo, ¿no? En forma genérica, los peces por lo general son carnívoros. Ahora, ¿cuántas veces se alimenta un pez si tuviéramos una pecera? Bien, lo ideal cuando tengamos una pecera es alimentarlo en pequeñas cantidades durante 4 a 6 veces al final, durante el día. Si es posible, teniendo cuidado de no sobrealimentarlos, porque esto va a hacer que se ensucie la pecera y también pensemos de que en ese lugar, en la pecera, a veces no le ponemos la suficiente luz. Entonces el pez tiene que ser iluminado por una lámpara encendida durante todo el día para que tenga la sensación de luz natural. Bien, los peces también necesitan esa luz para que puedan ver su comida, especialmente cuando se trata de peces más pequeños como son los alevines, como vimos en la imagen anterior. Bueno, chicos, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Nos veremos en la próxima clase. Hasta pronto.